Oramos, amados hermanos, en el nombre del Señor, Padre, que estás en gloria. En tu presencia estamos, Señor, anhelando tu bondad y tu misericordia, tu amor, Señor, tu piedad y tu justicia, Señor. Padre, aquí estamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, deseando, Padre, que tu pueblo, Señor, podamos oír esta palabra en este día, Señor, ya que tú eres nuestro mejor consejero, ya que tú eres nuestro mejor maestro, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos en esta hora, danos revelación de tu verdad, Señor, que cada uno que vayamos a oírla sea rema en cada uno de nosotros para ponerla por obra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y lo recibimos. Confesamos victoria en el nombre de Jesús. Amén. Pueblo valiente, Dios les bendiga, les saluda a su hermano en Cristo, Raúl Rodríguez, bendiciones a cada uno y anhelamos que haya paz y gozo en sus corazones, ¿sí? Gracias damos a nuestro Dios por ello, amén. Muchas gracias, vamos a meditar en un tema muy hermoso en este día, pero déjenme leerle, o queremos decirle, en el audio anterior hablábamos de un compromiso con Cristo. Es un compromiso con Cristo que todo cristiano debe de ser comprometido con las cosas de Dios. Amén. Comprometidos con Cristo. Y decíamos en esa oportunidad que en las naciones hay miles y miles y miles de cristianos. Y decíamos que un tanto por ciento de todos estos cristianos, no todos podemos reflejar la vida de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Perdón, por X causa, a veces por el hablar, a veces por reuniones, cuántas cosas, ¿verdad? No podemos expresarnos por temor o por causas, ¿verdad? Cosas de la vida, como dice alguien, ¿sí? Pero el punto principal de nuestro Dios es que Él anhela que usted y yo, dijimos, reflejemos en nuestra vida la vida de Jesucristo. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande y es todopoderoso. Recuerda que decíamos que los principios, los valores y las normas de vida que usted y yo tenemos, todo esto, dijimos, muestra la clase o el cristiano que nosotros somos, ¿sí? Depende cómo sea nuestra conducta de vida o manera de vivir, eso muestra la clase de cristiano que usted y yo somos, ¿sí? Dios quiere que usted y yo seamos cristianos, genuinos cristianos verdaderos, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y estos discípulos honran y glorifican el nombre del Señor. Amén. Dios es bueno, de manera pues que estemos pendientes entonces, porque usted y yo debemos de reflejar en nuestra vida la vida de Jesucristo, ¿sí? Y leíamos en la vez anterior un versículo en Colosenses capítulo 1 y el verso 10, donde vamos a encontrar nuestro tema de hoy en día, ¿sí? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo. Y dice, llevando fruto en toda buena obra. Ese es el tema de este día. Dios nos ayude en él. Amén. Dice nuevamente, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí tenemos el tema, llevando fruto en toda buena obra. Vamos a pensar, no hay solo una obra que hacer, ¿no? Hay diversidad de obras que como cristianos debemos de manifestarlas, ¿sí? Y dice terminando el verso, y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Pero dice entonces la escritura, para que andéis como es digno del Señor. Si pensando en esto, el concepto
general o neutral del creyente es vivir de una manera consecuente, identificados con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque dijimos, tenemos que reflejar la vida de Cristo en nosotros. Dijimos, Él nos salvó, ¿sí? Él es nuestro Rey, ¿sí? Jesucristo, reflejarlo de una manera día con día, minuto a minuto, siempre, siempre. ¿Para qué? Para que usted y yo, dice, llevemos fruto en toda buena obra. Eso enseña no olvidarnos, somos creyentes, somos cristianos. Eso es tener una conducta diaria agradable a nuestro Señor, dijimos, ¿sí? Entonces vamos a pensar en el fruto espiritual, ¿sí? Fruto espiritual natural. Viene de vivir una vida justa. Si usted y yo vivimos una vida justa, vamos a tener frutos, ¿sí? Frutos naturales. Vamos a pensar que son buenas obras. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando él dice el fruto, ¿sí? Hacer buenas obras es fruto. Esto también significa fruto, traer almas a los pies de Cristo, ¿sí? Entonces, considerando de llevando fruto en toda buena obra, ¿sí? Esto es vivir, dijimos, una vida piadosa. Esto es alabando a Dios. Esto es demostrar actitudes agradables a Dios, ¿sí? Llevar fruto, dijimos, ¿sí? Llevar fruto en toda buena obra, ¿verdad? Adoramos a Dios, es tener frutos dignos de alabar a Dios, ¿sí? O sea, actitudes agradables a nuestro Dios, o dicho de otra manera, conducta agradable a nuestro Dios, ¿sí? Pero también dijo el verso, acuérdense, creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Eso dice, déjese lo leo nuevamente y dice, ¿verdad? Creciendo, ¿verdad? Creciendo de una manera espiritual, quiere eso decir, ¿sí? Y dijimos, esto no puede ocurrir aparte del conocimiento que hay en la palabra de Dios. Un crecimiento espiritual depende de cómo nosotros meditamos o estudiamos o escudriñamos la palabra de nuestro Dios. Trae un crecimiento espiritual. Amén. Dios es bueno, ¿sí? Entonces pensamos que usted y yo, ¿verdad? Se nos revela este conocimiento que es la palabra de Dios, ¿sí? Porque esto se nos ha revelado a usted y a mí que hemos creído en Cristo Jesús como Rey y Señor, ¿sí? Acuérdese de la escritura, dijimos, el pueblo de Israel fracasó porque le faltó el conocimiento, ¿sí? Y dijimos que el conocimiento esto trae para hacer buenas obras, ¿sí? Creciendo en el conocimiento, ¿sí? Espiritualmente, ¿sí? Esto incluye, vamos a pensar, creciendo espiritualmente, esto incluye amor profundo, ¿sí? O esto quiere decir tener un amor profundo por la palabra de Dios. Tener un amor profundo por la palabra de Dios. Dice la escritura, pueblo, en el Salmo 119, verso 97. Dice la escritura, dice el salmista ahí, oh, cuánto amo tu ley. Mire lo que dice, oh, cuánto amo tu ley, ¿sí? Todo el día, dice, es ella mi meditación. Salmo 119, 97, ¿sí? Oh, cuánto amo tu ley. Se regocija, él se alegra, él se deleita en la ley de Dios, ¿sí? Y dice, y todo el día es ella mi meditación. Quiere esto decir que cada momento, cada segundo de su vida, él medita en esta palabra, él piensa en esta palabra, ¿sí? Y dice el verso 98, me has hecho, dice, más sabio que mis
enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Oiga lo que dice la Escritura, ¿sí? En el verso anterior dijimos 97, ¿sí? Dice, oh, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu palabra, ¿sí? Y dice, y todo el día, dice, es ella mi meditación. O sea, él está siempre meditando en la palabra de Dios, ¿sí? Pero dice el verso 98, me has hecho más sabio. ¿Por qué se ha hecho este hombre más sabio? Porque cada día él medita en la ley de Dios, cada día él medita en lo que es la palabra de Dios. Por ende, eso trae sabiduría. Y él dice, me has hecho más sabio que mis enemigos, ¿sí? Con tus mandamientos, ¿sí? Porque siempre están conmigo, ¿sí? Dice que a través de su palabra, ¿verdad? Él se ha hecho sabio. ¿Por qué? Porque siempre él está meditando, siempre la palabra de Dios está con él, está en él, ¿sí? Esto quiere decir, esto nos enseña una obediencia cada vez más perfecta. ¿Por qué? Por meditar en la palabra. Esto nos lleva, dijimos, a una obediencia cada vez más perfecta, creciendo en el conocimiento de Dios. No se olvide el tema, ¿sí? Llevando fruto en toda buena obra, ¿sí? Creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? Esto viene de una obediencia cada vez más perfecta. Todo esto se va perfeccionando, ¿sí? Todo esto viene de una fe cada vez mayor. Viene de una fe cada vez mayor, ¿sí? Y de un amor cada vez más mayor, ¿sí? Hacia los demás, creciendo o crecimiento espiritual, ¿sí? Fíjese todos los ingredientes que tenemos, o sea, todo el consejo, toda la palabra, ¿sí? Creciendo en el conocimiento de Dios, dijimos, viene de una obediencia cada vez más perfecta en lo que es oír y en lo que es poner por obra la palabra de nuestro Dios. Viene de una fe que hemos puesto en Cristo Jesús y se convierte cada vez más mayor, o sea, más y más, ¿sí? También dice a través de la obediencia, dice, viene del amor que lo encontramos en lo que es la palabra de Dios, ¿sí? El amor que cada vez es más grande, más mayor, ¿sí? Hacia los demás. Todo esto es de buenas obras, crecimiento espiritual, ¿sí? Queremos considerar lo que dice el verso 9, ¿sí? Para tomar el consejo o la actitud del apóstol Pablo, ¿sí? Que todo comience de ahí del verso 7 en adelante, ¿sí? Hay razones por qué el apóstol Pablo está diciendo esto, ¿sí? Y a través de, dijimos, vamos a considerarlo, lo que quiere decirnos el verso 9, por lo cual dice, también nosotros, desde el día que lo oímos, fíjese lo que dice, por lo cual dice, también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea, al apóstol alguien se lo platicó. Allá en el verso 7 le dice quién se lo platicó y bueno, y la razón por la cual va a o escribe a Colosas, ¿sí? Entonces, desde que desde el día que lo oímos, dice ahí mismo el verso 9, no cesamos de orar por vosotros. Fíjese lo que dice, que desde el día que él supo de esa iglesia, se dio cuenta, recibió información de esa iglesia, desde ese día no cesó
de orar por vosotros, dice, y de pedir, dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice Colosenses 1:9, ¿sí? Entonces vemos aquí el deseo de Dios, vemos aquí la revelación de Dios, ¿sí? Para cada uno de nosotros, ¿sí? Vemos el fruto que este apóstol está dando, fruto espiritual, a idea de traer almas a los pies de Cristo, ¿sí? Fruto espiritual. Y qué hermoso lo que dice, desde que lo oímos, dice, no hemos cesado de orar por vosotros, oh Dios, qué hermoso, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que usted y yo crezcamos espiritualmente, que usted y yo nos llenemos del conocimiento de la palabra de Dios, que es su voluntad revelada para nosotros, ¿sí? Y dice, y continúa diciendo el verso 9, en toda sabiduría, aleluya, ¿sí? Que seamos sabios, lo que dijo el Salmo 119, 97 y 98, ¿sí? Me has hecho más sabio que mis enemigos, ¿sí? He aquí la petición y el deseo del apóstol es el mismo deseo del Dios Santo, que quiere que usted y yo seamos llenos de este conocimiento, porque es la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, en toda sabiduría dice, e inteligencia espiritual, no inteligencia terrenal, porque eso es diabólica, ni sabiduría terrenal, porque eso es diabólica, ¿sí? Entonces el deseo de Dios es a través del apóstol Pablo, ¿sí? Déjese lo leo nuevamente. Por lo cual, dice el verso 9, también nosotros desde el día que lo oímos, ¿sí? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso dice Colosenses 1 y el verso 9, ¿sí? Qué hermoso es nuestro Dios, el deseo de nuestro Dios, ¿verdad? Esto pues debe de enseñarnos, por supuesto, la voluntad y el deseo de Dios para usted y para mí. ¿Ha considerado usted el deseo que Dios tiene, la voluntad que Dios tiene para usted y para mí? ¿Ha considerado ese atributo en Dios? ¿Sí? Para que tengamos, dice, para que tengamos una actitud agradable a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos conocer la voluntad de Dios, necesitamos conocer el deseo del Dios Santo, necesitamos conocerlo, obtener sabiduría, obtener inteligencia de la ciencia de nuestro Dios, no de la ciencia terrenal de ninguna manera, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para tener una actitud agradable a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando dice ahí el verso 9 del conocimiento de la voluntad, tenemos que pensar en esta escritura, ¿sí? No debe ser una impresión, me impresionó lo que dice la escritura. No debe de ser un sentimiento, me sentí así de esta manera cuando leí la escritura. No debe de ser una impresión ni sentimiento de ninguna manera, sentimientos interiores de ninguna manera, ¿sí? Solamente dice llenos, ¿sí? Para llevar frutos y frutos hermosos que agraden a nuestro Dios, ¿sí?
llenos del conocimiento de su voluntad, ¿sí? Esto debe de ser, entonces, esto significa un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios. Dijimos nuevamente, esto significa entonces cuando dice llenos del conocimiento de su voluntad. Pensamos, esto significa un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios. Usted y yo hemos descubierto de una manera total lo que es la voluntad de Dios. Nos preguntamos, ¿sí? Solo usted y yo sabemos la respuesta, ¿sí? Conciencia para poder considerar y meditar, ¿sí? Esta hermosa voluntad ha sido revelada por completo y de manera definitiva en la palabra de Dios, ¿sí? Dijimos a principio, la voluntad de Dios se ha revelado a nosotros, ¿sí? Y dijimos ahorita de una manera definitiva. Encontramos esta voluntad en lo que es la palabra de Dios. Dios nos ama, amén, y me da su guía a cada uno de nosotros. Él nos ama, Él nos guía, ¿sí? Para que sigamos el camino de su deseo, para que sigamos el camino de su voluntad, el camino donde Él nos puso, camino que lleva a vida eterna. Amén. Esto no es de un día, ¿verdad? Siempre adorándole. Él quiere que siempre le adoremos, no es de un momento, no es de un día solamente, no es que hoy yo quiero, mañana no quiero, no. El deseo de Él es que siempre usted y yo traigamos frutos, ¿sí? Adorándole, disfrutando la vida eterna, ¿sí? Oh, dice, gracias a nuestro Dios, amén. Dios es bueno. Déjeme leerle también la escritura allí mismo en Colosenses capítulo 3 y el verso 16 para que consideremos lo que decíamos de la palabra, ¿sí? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente cuando tengamos el conocimiento, cuando tengamos la voluntad, ¿sí? Que es agradable a nuestro Dios. Amén. La palabra de Cristo se trata entonces de las escrituras. Lo que Cristo dijo está en las escrituras, ¿sí? Y es menester entonces obedecer a lo que Él dice, ¿sí? Entonces consideramos que esta palabra es inspirados por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? La palabra de la revelación que Cristo trajo al mundo es la misma palabra que usted y yo tenemos desde el principio. ¿Se acuerda ya? Juan 3:16 es la misma palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. Eso es conforme a su voluntad. Él nos dice cómo hacerlo y qué debemos hacer, ¿sí? Y dice la Escritura y en el verso 16 que la palabra de Dios dice, abunde, dice, en vosotros, ¿sí? Ese que abunde en cada uno de nosotros, ¿sí? Eso dijo el verso 16. Se lo leo nuevamente. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. No en escasez, dice en abundancia, ¿sí? En vosotros, ¿sí? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Mire, para exhortarnos unos a otros necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia. Eso lo encontramos en lo que es la voluntad de Dios revelada para nosotros. Amén. Sabiduría, dice,
Cantando dice con gracia en vuestros corazones. Quiere eso decir que si no cantamos con ánimo pronto, con gracia, con la guía del Espíritu Santo, con sabiduría, con entendimiento, miren, no estamos agradando a Dios. Estamos deshonrando a Dios, pero usted y yo estamos cantando. Por eso es que a veces decimos, no siga el cántico del grupo, usted cante su propia alabanza. Eso quiere decir, conforme usted lo ha entendido, conforme usted conoce la voluntad de Dios, y usted sabe que Él dice adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, así vamos a darle la alabanza a nuestro Dios, ¿sí? Cantando dice al Señor dice con salmos e himnos y cánticos espirituales. Algunas veces usted y yo nos ponemos a cantar rancheras, ¿verdad? Estamos desagradando a nuestro Dios. Dice cánticos espirituales que vengan de nuestro corazón, y en nuestro corazón debe haber aquella abundancia de esta palabra para adorarle, ¿sí? De una manera espiritual, ¿sí? Y dice también el verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjese lo que dice cuando hablábamos al principio de una conducta diaria, ¿sí? Cuando hablábamos de los principios, ¿sí? De las normas de vida, ¿sí? Del valor, ¿sí? Aquí dice la Escritura, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pensemos, dice hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso dice, ¿sí? Cuando hacemos algo que no agrada al Señor, y decimos y lo hacemos en el nombre de Jesús para que me oigan o algo, mire, estamos cometiendo pecado, gran pecado garrafal estamos cometiendo, ¿sí? Porque dice la Escritura que usted y yo vamos a hacerlo llenos del Espíritu Santo, considerando, ¿sí? La conducta y los valores, los principios que hoy emanan en cada uno de nosotros, ¿sí? No olvide el tema, entonces, llevando fruto en toda buena obra, sea de hecho o de palabra, dice, ¿verdad? Y todo lo que hagáis, dice la Escritura, el verso 17, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando usted sirve a sus consiervos o sus hermanos en Cristo, usted está sirviendo, está honrando, está dando frutos, ¿sí? De una vida espiritual. Usted está dando frutos de una conducta diaria que usted y yo hemos aprendido a vivir, ¿sí? Porque esto es para vivirlo, no para tenerlo teóricamente solamente, ¿sí? Pensemos entonces, sea de hecho o de palabra, dijo el verso 17, ¿sí? El cristiano debe de actuar entonces de conformidad, ¿verdad? El cristiano debe de actuar de conformidad a lo que son sus conductas, ¿sí? A lo que son su carácter, sus principios, sus verdades, ¿sí? O sea, conforme el carácter de nuestro Señor. De esa manera usted y yo debemos de comportarnos en conformidad de su carácter, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo que Él nos ha enseñado, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces el cristiano debe de actuar o debe de tener una actitud conforme a mi Señor, lo que mi Señor quiere para mí. De esa manera vamos a actuar conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
conforme a su carácter, de lo que Él quiere para usted y para mí. Amén, ¿sí? Dios es bueno, ¿sí? No es lo que yo quiero, es que yo así soy, así nací, así voy a morir. No, 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 un momento, no es eso. Es lo que Él quiere para usted y para mí. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a actuar, vamos a tener esa actitud entonces conforme, ¿sí?, al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Es una grande verdad, ¿sí? Dijimos entonces lo que Él quiere para mí, no lo que yo quiero para mí, lo que Él quiere. Yo lo que quiero para mí es una vida eterna, yo quiero una vida con conocimiento, con sabiduría, lleno del Espíritu, ¿sí? Entonces yo debo de deleitarme en su palabra que ya ha sido revelada por el Espíritu Santo y que esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y dice ahí en 1 Corintios 10:31, fíjese lo que dice, sí pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjese lo que dice, ¿sí? Ah, Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Dice 1 Corintios 10:31, sí pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Principios, conductas, valores. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Como fariseo, fariseo, como publicano, publicano, como judío, judío. Bueno, ¿sí? Para ganarlos para Cristo. Es fruto, ¿sí?, espiritual. Traer almas a los pies de Cristo. Otra vez se lo leo. 1 Corintios 10:31. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Fíjese todo lo que nos dice y todo lo que hagáis, ¿sí? Hacedlo todo, ¿sí?, para la gloria de Dios. Al hacer algo, al comer algo que nunca me gustó o algo, no me voy a morir al comerlo porque lo estoy haciendo para la gloria de Dios, ¿sí? Dios es bueno, amén. Y Dios le va a poner el sabor agradable a su paladar y va a decir qué rico, qué bueno. Vamos a pensar, esto es lo que Él quiere para mí, ¿sí? No lo que yo lo quiero, ¿verdad? Lo que a mí me gusta, ¿sí? Pero si hago algo, sí, que a mí no me gusta, o como algo que no me gusta, o bebo algo que no me gusta, debo de hacerlo, dice, para la gloria de Dios. Esto es lo que Él quiere para mí, ¿sí? Que le dé la gloria a Dios en todo lo que hago. Pensemos, que le dé la gloria a Dios en todo lo que hago, ¿sí? Sea de palabra, dice, o de hecho. Amén. Ay, santo Dios. El reloj no se para, ¿sí? Eso es lo que dice la Escritura y eso es lo que vamos a considerar y asimilar. También dice la Escritura, 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oye lo que nos dice la Escritura, ¿sí? Nuestros principios entonces, nuestros valores, ¿sí? Nuestras maneras de vivir, ¿sí?, deben de reflejar siempre lo que es la palabra de Dios, caminando conforme el molde de Dios, porque eso nos agrada y la esperanza tenemos de vida eterna y reconocemos que Él es fiel y justo, ¿sí? 1 Corintios 15:58 dijimos, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, no parando de crecer, sino crecer siempre. Ese era uno de los propósitos por el cual Bernabé fue a buscar a Saulo allá a Tarso, a traerlo a la iglesia de Antioquía, porque había crecido grandemente esa iglesia y necesitaban ayuda. De igual manera que el apóstol Pablo es comunicado por Epafras. Vamos a pensar el fundador o pastor o líder de esta iglesia allá en Colosas, ¿sí? Y bueno, y Pablo, ni tardo ni perezoso, sino ferviente en el espíritu, va y escribe y se comunica con ellos y les muestra el deseo, les muestra la voluntad de nuestro Dios. Acuérdense el tema, llevando fruto en toda buena obra. El apóstol estaba haciendo buena obra porque es llamado a hacer buenas obras, agradables ante nuestro Dios. Y cuando dijo 1 Corintios 15:58, vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Hay recompensa para aquellos obedientes, ¿sí? Tengamos fe, tengamos esperanza, ¿sí? Un día nos encontraremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Pero dijo allá la escritura en el verso, allá donde estamos, Colosenses en el capítulo 1, el verso 10, cuando dice, para que andéis como es digno del Señor, ¿sí? Esto significa, dijimos, Jesucristo es mi identidad. ¿Oyó esto? Jesucristo es nuestra identidad. Pensemos, pueblo, en el nombre del Señor. Es un momento, ¿sí? Le piden su identidad, por ejemplo, la autoridad le dice, a ver, préstame tu ID. ¿Para qué cree usted o para qué cree que le piden el ID? ¿Sí? Para identificar ya sea su nombre o su rostro, si es usted el que está ahí, ¿sí? Entonces, para identificarlo, ver, dijimos, su rostro o ver su nombre, ¿sí? O si han montado sobre el papel otro nombre o otra foto, ¿sí? Esto es una realidad. Entonces, nuestra identidad como ciudadanos del cielo es Cristo Jesús, nuestro Rey, ¿sí? Él es nuestra identidad, ¿sí? Para guiarnos en este camino, para conducirnos en este mundo con nuestra identidad. Usted y yo somos ciudadanos del cielo, amén. Entonces pensamos, cuando usted y yo nos identificamos, entonces, si no ven en nosotros el reflejo de Cristo, ¿sí? Van a decir, oh, no, este no es genuino. Aquí han montado otra foto en el lugar donde debería de estar la foto, ¿sí? De Cristo, ¿sí? Aquí han puesto otro nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo ven genuino. Pero cuando usted y yo pensamos en nuestra identidad, que hoy nuestra identidad es Cristo, porque somos, dijimos, ciudadanos del cielo, ¿sí? Reflejamos a Jesucristo en nuestra vida cotidiana, o sea, nuestra vida diaria, día con día. Él es mi identidad entonces, como dijo la escritura y en el Salmo 119, ¿sí? Me has hecho más sabio que mis enemigos. De igual manera, usted y yo, Jesucristo es nuestra identidad, ¿sí? Mi ciudadanía y la ciudadanía suya es en el cielo, ¿sí? Entonces, de manera que tenemos que mostrar en este mundo la identidad de Cristo, mostrar nuestra identidad, que Cristo mora en mí, Cristo en nosotros, Cristo, ¿sí? Mi guía, mi maestro, Cristo es mi identidad, ¿sí? Él es mi ID.
Dijimos el otro día, cuando usted va al espejo, ¿qué identidad ve? ¿Cómo ve su rostro? Y viendo áreas que pues están mal y hay que corregirlas, ¿verdad? Cuando nos veamos, pensemos, ¿estamos viendo a Cristo? ¿Estamos viendo la identidad de Cristo o qué estamos viendo? ¿O estamos viendo la identidad del Raúl de aquel tiempo pasado, ¿sí? Pero hoy dice usted y yo nuevas criaturas, nueva identidad, ¿sí? Nuestra identidad entonces, nuestra ID es celestial, Jesús de Nazaret, ¿sí? Tiene que tener la foto de Cristo en el espejo para verse bien su rostro, ¿sí? En su rostro ver la foto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ah, que aleluya, Dios es bueno, ¿sí? Cada día debemos de ir viendo a Cristo en nosotros. Cada día, usted debe de ver o buscar ver la foto de Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? No olvide el tema, ya vamos a terminar, ya nos vamos llevando fruto en toda buena obra. ¿Sí? Dijimos, esto significa en todas las áreas. ¿Sí? Alguien, por ejemplo, en una de las áreas, alguien pide ayuda o económica o ayuda, se le da, ¿sí? Aquí usamos la sabiduría y el conocimiento. Este fruto es natural y este fruto viene de vivir una vida justa. Usted es justo y es bondadoso, ¿sí? Es amable, ¿sí? Entonces ese fruto viene de una vida, de vivir una vida justa, agradable a Dios. Por ejemplo, dar ofrendas, ¿sí? Mirar entonces, o decir a alguien, ah, tómate un café, hombre, tómate un café, o verdad, ya lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, llevar frutos de agradecimiento, frutos de vivir una vida justa, ¿sí? Producto de vivir vida justa, fruto natural, ¿sí? También pensamos en el fruto espiritual, dijimos, traer almas a los pies de Cristo, ¿sí? De Cristo, perdón, ¿sí? Por ejemplo, fruto espiritual en la obra del Señor, dijimos, traer almas a los pies de Cristo, fruto espiritual, por ejemplo, todo esto viene, dijimos, dar dinero, vivir una vida piadosa, mostrar actitudes cristianas, como lo dice allá en Gálatas 5, 22 y 23, los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vivir una vida espiritual, ¿sí? Traer frutos, ¿sí? Porque hay que mostrar el fruto ante la humanidad, ¿sí? Allá terminando el verso 25 de allí de Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Mire lo que dice, nos contrajo allí, nos puso ahí contra la pared, porque cuando usted lea el verso 22 y 23 va a ver los frutos del Espíritu Santo, todo por vivir una vida agradable a Dios, vivir una vida justa, honrar a nuestro Dios, tener los principios que Dios agrada para nosotros, ¿sí? Vamos a orar, pueblo. Padre, haya paz y gracia, Señor, en cada heredero tuyo, Señor. Cada heredero que vive, Señor, una vida justa, Señor. Padre, magnifícate, Señor. En cada uno de aquellos que hemos oído hoy esta palabra, Padre, sea rema, Señor, sea una verdad, Señor, en cada uno de nosotros. Seamos, Padre, instrumentos, Señor, para llevar el fruto espiritual, traer almas a tus pies, Señor. Ayúdanos, Señor, anhelamos de ti, Señor, queremos amarte cada día más, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tu piedad, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones que nos das siempre, por tu cuidado que nos das siempre, por habernos redimido, Padre. Gracias te damos, Señor, por guardarnos, Señor, por confortar a cada alma, Señor,
consuela, Señor. Allá donde hay debilidad, Padre, manifiéstate, sana, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por Cristo lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Amén, Señor. Amén, amén, amén.